es lo que apunta la guía sobre, digamos, el tratamiento de estos pacientes inmunodeprimidos per se, digamos. Esto es lo que ellos consideran inmunodeprimidos. El resto de los pacientes que yo les nombré son pacientes que en realidad tendríamos que tratarlo como se tratan las neumonías de la comunidad, que después lo veremos más adelante, pero no tienen, digamos, drogas específicas que tenemos que usar. La segunda pregunta es, ¿a quién hospitalizamos? Y esto pasa, digamos, todos los días cuando tengamos pacientes con neumonía, decidir si necesita internarse, si no necesita internarse. Ellos no se la juegan, la verdad que dicen juicio clínico, pero dicen que el umbral del juicio clínico tiene que ser bajo. Como saben, tenemos en los pacientes con neumonía la comunidad de escalas de severidad que nos pueden definir y orientar si el paciente se va a internar o no, que son escalas que nos determinan la mortalidad a los 30 días. Con el CUR 65, que es una escala corta, la verdad que la podemos hacer directamente ahí con el paciente, con un laboratorio común, que es confusión, uremia, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad, más de 65, con tener uno de esos valores es criterio de internación. Y el FINE, que es una escala mucho más amplia, pero bueno, cuando la tengan que hacer, cuando tengan pacientes con neumonía, la hacen directamente, ahí hay unas tablitas que buscan en Google, van marcando y les saca directamente el puntaje para que no se vuelvan locos. Pero no se usan los pacientes inmunodeprimidos, no sirven porque, como saben, los síntomas están solapados, no son tan floridos, entonces tampoco las recomiendan. Sí consideran lo siguiente, que esto también creo que yo lo había hablado en una charla, es una tomografía de tórax, permite una mejor definición de la extensión del infiltrado pulmonar, si pensamos que obviamente nos viene un paciente inmunodeprimido con fiebre, que el foco sea respiratorio, es mucho más específico, porque podemos tener pacientes con tos y fiebre, que lo vamos a tratar como una neumonía, con una placa normal, las placas, la verdad que tiene una sensibilidad del 30% en los pacientes inmunodeprimidos, y lo más específico es la tomografía, o sea que vamos a tener muchos pacientes con placas normales y no nos va a definir. Y a lo mejor después le hacemos la tomografía y tiene una neumonía enorme que no la vimos inicialmente. Lo otro que consideran es la hipoxia, que es un criterio útil. Los pacientes que no están inmunodeprimidos con neumonía, una saturación de oxígeno por debajo de 92 es un umbral apropiado para el ingreso hospitalario, eh, pero están lo que ellos toman es bastante bajo en cuanto a criterios de saturación. Y otra de las consideraciones es que la mayor variedad de los agentes infecciosos son potenciales, hace que la selección de cualquier régimen empírico sea desafiante. Entonces, ¿qué antibióticos orales vamos a elegir a estos pacientes? Y es difícil. Por eso también plantean que la mayoría va a requerir internación. Entonces, lo que ellos digamos, concuerdan es que la sugerencia es un umbral bajo de hospitalización. A no ser que el paciente esté con todos los parámetros estables, que tenga un muy buen seguimiento diario con un especialista, si no, lo que recomiendan es la internación. Bien, con respecto a la pregunta 3, lo que ellos se plantean es cuáles son los patógenos respiratorios en inmunodeprimidos. O sea, bien, ya sabemos quiénes son los inmunodeprimidos, ya sabemos bien o vemos lo que ellos consideran si hay que internarlos o no. Pero bueno, ¿cuáles son los gérmenes que vamos a cubrir? Ellos lo que sugieren es que inicialmente los mismos gérmenes que los que tenemos los pacientes inmunocompetentes. Primero, cubrimos eso. ¿Cuáles son? Bueno, acá en este gráfico está bueno porque lo reparten de acuerdo a las bacterias, si es gram positiva, gram negativa, las bacterias atípicas y los virus respiratorios. Con respecto a los virus respiratorios, van a ver, y cada vez también hay más publicaciones, de que hay un aumento. Se están haciendo mucho más estudios, PCR, lavados bronquialveolar con PCR para todo un panel respiratorio viral. Entonces, lo que se está demostrando es que la verdad que lo que nosotros considerábamos que eran neumonías bacterianas, que nunca teníamos rescates, ahora se ve que hay mayor cantidad de virus. Pero que haya estos virus no necesariamente descarta lo bacteriano, o sea, muchas veces van de la mano. Con respecto a las bacterias, como saben, neumococo primera en la lista, Staphylo aureus, Streptopiógenes, todo lo que son gram positivos, otros grupos de streptococos, bacterias gram negativas, Haemophilus, Moraxella, las enterobacterias, Klebsiella, Escherichia coli, las bacterias atípicas, Legionella, pensarlo siempre cuando el paciente estuvo expuesto al aire acondicionado, ahora cuando los pacientes están prendiendo todos los aires acondicionados nuevos, que están ahí clavados durante todo el año y los prenden o están reparando aire acondicionados.
la clamidia, micoplasma, que después cuando les dé la clase de neumonía les voy a comentar más las particularidades de cada uno, y Coxiella burnetii, que es la neumonía asociada, que está asociada con los conejos, eh, y también acá tendríamos que tener la clamidia citasi, que es la neumonía asociada a las aves. Y dentro de los virus respiratorios, obviamente ahora tenemos coronavirus, virus sincicial respiratorio. Virus sincicial respiratorio es muy frecuente en los pacientes inmunodeprimidos. Influenza, ahora con todo esto del COVID, la verdad que no pedimos más, pero siempre pedí hisopado para H1N1, H1N2. Bien. ¿Y cuáles se les agregan a estos patógenos? Son los más frecuentes, nosotros los pensamos en los gérmenes de la comunidad cuando nos llega una persona sana. A estos pacientes hay que sumarle los otros. Las enterobacterias, las productoras de carbapenemasa, beta-lactamasa, digamos, bacterias no fermentadoras, que son la Pseudomonas o Acinetobacter, Staphylococcus meticilino resistente, especies de nocardia, el Mycobacterium tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas como el Avium, por ejemplo. Virus se agrega en estos casos el herpes y el citomégalo, hongos, siempre pensar en hongos, neumocistis, aspergillus, especies de mucorales, perdón, histoplasma, cripto, blastomices y coccidioides. Y de parásitos, que es menos frecuente, pero bueno, ahora les voy a dar algunos consejos para sospecharlo, como es toxoplasma y Strongyloides stercolaris, que son los que más producen dentro de digamos, de los parásitos neumonías en inmunodeprimidos. En la pregunta 4, ¿qué patógenos deben considerarse, aparte de los respiratorios centrales, en pacientes con neumonía? Es más o menos lo que les comenté anteriormente de esos que se agregan, pero lo que esta guía consideró es que de acuerdo al tipo de inmunosupresión se deben considerar diferentes patógenos. Entonces, muy importante realizar una historia clínica adecuada y muy detallada. O sea que, de acuerdo a lo que el paciente tenga, si es una neutropenia, si es un SIDA, si es un receptor de trasplante de células T, si es, de acuerdo a la inmunosupresión que tenga, tenemos que considerar los gérmenes más frecuentes. Después yo les paso este PowerPoint, por ejemplo, la neutropenia, obviamente Pseudomonas, Stenotrophomonas, Enterobacteria, Estafilococo, en SIDA, Neumocistis primero, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis avium intracelulares, o sea, son algunos puntuales, obviamente después la lista es larga y sigue, muchos se mezclan, pero algunos puntuales de acuerdo a la inmunosupresión que tenga este paciente. Los pacientes con hipogama-globulinemia, que tenemos también bastante, los pacientes con inmunodeficiencia común variable, con mieloma múltiple, son principalmente afectados por los virus respiratorios y por bacterias encapsuladas, como neumococo, morracela, pasteurela, los que hacen ciclosporina, los que hacen azatioprina. Bueno, como ven, cada inmunosupresión tiene un germen particular que va a generar en orden, así como están ordenadas, los más frecuentes. En la pregunta 5 es, bueno, ya está, ya estamos más o menos encaminados en los gérmenes que tenemos que pensar, es qué estudios microbiológicos deben realizarse en pacientes hospitalizados con NAC. Y lo que ellos sugieren es un estudio integral con el objetivo de realizar una terapia dirigida por patógenos y una desescalación de la terapia. Entonces, también lo que pedimos habitualmente en las neumonías bacterianas o las neumonías de la comunidad es, esperen,
Bueno, ahí estoy de nuevo. Perdón que no está Luciano para atender el timbre. Bueno, lo que le decía es, lo que le vamos a pedir primero, siempre que el paciente expectore, por favor, un esputo, que siempre les pregunto y los juego con eso, lo que ellos sugieren y que la verdad que se hace, y nosotros lo hacemos a veces en el sanatorio para tener rédito para tuberculosis, es hacer un esputo inducido con suero salino hipertónico. Entonces hace una nebulización con un poquito de suero salino hipertónico, 3 o 4 veces al día, eso estimula la producción y digamos, el rejunte del esputo porque hace que el paciente tenga más secreciones, aumenta la cantidad de secreciones. Bien, lo otro que se puede pedir es una PCR nasofaringia de los virus respiratorios. Esto está en el sanatorio, es un panel viral respiratorio, pero un resultado negativo de un hisopado de la nariz no te descarta que la neumonía sea viral. Y si la sospecha es alta, bueno, hay que hacer la PCR o una broncoscopía. Pero como también les decía antes, que se encuentra un virus en estas PCRs, tampoco te descarta que no haya una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, es como que también lo tendríamos que tratar. Ellos lo que le piden también en este consenso es PCR nasofaringia con sospecha de bacterias atípicas. La verdad que no sé si tenemos nosotros, nunca lo pedimos, PCR nasal de Legionella, Clamidia, Mycoplasma. Después, la PCR nasal para Camarsa, sí, es el hisopado que hacemos habitualmente nasal en búsqueda de Camarsa. Si tenemos un hisopado de Camarsa positivo, más un esputo que tiene cocos gram positivos y alta sospecha de una neumonía que tenga focos bilaterales con necrosis central, estos nodulitos bien periféricos que nos hace sospechar una neumonía por Staphylo aureus, y ahí en ese caso uno puede orientarse un poco más al diagnóstico. Bien. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. No sé por qué me pide. Sí, No, re bien, bueno, Caro. se va a ver así porque no sé por qué. Bien. A ver, ¿qué por? Bien. Después, otras cosas que se piden son los cultivos, los hemocultivos, que después en la guía que les voy a comentar de la neumonía de la comunidad, el hemocultivo la verdad que no tuvo grandes réditos. Acá sí, en los pacientes inmunodeprimidos, siempre sospechando alguna otra infección sobreagregada, lo que recomiendan es, ahí lo voy a poner, es hemocultivos con una diferencia de 30 minutos para aumentar el rédito diagnóstico para las bacteriemias intermitentes, que eso lo tendríamos que hacer con todos los pacientes con bacteriemias, obviamente, pero no se hace. Y el antígeno urinario para neumococo, eso sí lo tenemos disponible. Hay que tener, digamos, cuidado porque una administración reciente de la vacuna para neumococo va a dar un resultado positivo del antígeno urinario y no necesariamente es una neumonía por neumococo. El antígeno Legionela también lo tenemos, pero solamente es para la Legionela tipo 1, la que se encuentra, y muchas veces da falsos positivos cuando hay infecciones por otras bacterias gram negativas, y hasta hace poquito teníamos el antígeno, pero la verdad que últimamente no había en el sanatorio, pero bueno, para que sepan que se puede pedir antígeno neumococo en orina, antígeno de Legionela. Ellos piden histoplasma capsulatum, también en antígeno urinario, en antígeno sérico para Cryptococcus neoformans, para estudiar toda la parte de hongos. El antígeno galactomannan en sangre, en sérico también, ustedes van a ver que lo pedimos muy frecuentemente, pero hay que tener en cuenta que el galactomannan es una parte, es un polisacárido que está en la pared del hongo. Pero también está en otros hongos, no solamente en Aspergillus, está en el Fusarium, en el Penicillium, Balastomice e Histoplasmosis. Y puede dar falsos positivos, por eso siempre insistimos antes de poner un antibiótico al paciente, si tenemos sospecha de que pueda haber una infección por algún hongo, es pedirle antes el antígeno galactomannan en sangre. Los pacientes que reciben infusión de inmunoglobulinas, transfusiones de glóbulos rojos, que están recibiendo antibióticos beta-lactámicos, pueden dar falsos positivos.
igual que el 1,3 beta de glucano, que también es un componente de la membrana de ciertos hongos, pero da reacción cruzada, no que nos dé positivo vamos a tener una aspergillus, entonces por ahí vamos a tratar una aspergilosis cuando en realidad es una candidemia, es una neumonía por cándida. Entonces también pueden dar falsos positivos. En este caso, el beta-glucano también se da falsos positivos en pacientes con hemodiálisis, en pacientes que tienen infecciones por pseudomonas. Entonces hay que tener bien cuidado con las cosas que pedimos y cómo la vamos a analizar. Si tenemos un paciente con lesiones tipo herpéticas o lesiones vesiculares y nosotros creemos que tiene una neumonía asociada a herpes simple o varicela zoster, se puede tomar una PCR de estos virus en las ampollas. Lo hemos hecho, no en neumonías particularmente, pero sí, y tiene buen rédito diagnóstico la PCR para herpes simple o varicela. Bueno, la biopsia de lesiones en piel también se puede hacer cuando sospechamos micobacterias, histoplasmosis, criptococosis, que dan todas lesiones cutáneas diseminadas, también se puede pedir. La carga viral para citomégalo. Esto también lo que nos dice es que nosotros podemos pedir PCR para citomégalo en sangre cuando sospechamos que tiene una neumonía que podría ser viral por citomégalo en paciente de trasplante de órgano hematopoyético. Pero que tenga PCR de citomégalo cuantitativa alta en sangre no necesariamente está relacionado con una neumonía. Sí es altamente compatible. Pero que tengamos bajas copias tampoco nos descarta que el paciente no tenga una neumonía por citomegalo. Lo mismo con los adenovirus y, bueno, serología para histoplasmosis, las serologías fúngicas también se pueden pedir. Bueno, y acá sigue la otra pregunta, obviamente, le pedimos todo eso, pero ¿dónde se lo pedimos? Se lo pedimos en la nariz, se lo pedimos en el cultivo de sangre, en el esputo, pero no espectora, me dicen. Entonces, la pregunta 6 es, ¿cuándo se debe realizar la broncofibro? Con lavado. Para los que por ahí recién arrancan y nunca vieron una broncofibro, es como una endoscopía respiratoria, donde uno ingresa a una camarita, que ingresamos a lo que es tráquea, bronquio, fuente, tanto derecho como izquierdo, indagamos los distintos segmentos de cada pulmón y tratamos de llegar lo más subsegmentario posible. Un buen lavado bronquialveolar es aquel que se hace bien distal, más periférico posible. Obviamente que el broncofibro no llega hasta las partes distales, sino más o menos medio. Y enclavados bien en un bronquio distal, hacer el lavado. Eso es lo más redituable. Por lo menos tienen que salir 150 mililitros de lo que le metamos. Imagínense que le metemos una gran cantidad de líquido, por eso desaturan, por eso hay que hacerlos dormidos, es todo un procedimiento. Un buen lavado tiene que tener un buen rédito. Si nosotros instilamos 200 mililitros de suero fisiológico, tenemos que rescatar 150, o 100 al menos. Entonces, cuando se debe realizar en estos casos, se individualiza, también tampoco se la juegan. La broncoscopía con VAL será útil en el paciente que esté inestable clínicamente, si tiene riesgo de infección de múltiples patógenos oportunistas y tiene que haber un equipo experimentado disponible para realizar el procedimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que hay que hacerse temprano para que la terapia empírica inicial no altere los resultados. Si se puede realizar digamos, con rapidez, o sea, al paciente le llega y dentro de las primeras 6 horas el paciente se puede hacer una broncofibro, bueno, se puede demorar la terapia con antibióticos, mientras que el paciente esté estable hemodinámicamente, porque el cultivo, el rendimiento es mayor, obviamente. Lo que sí se habla es que cuanto más inmunodeprimido está el huésped, mayor es el beneficio potencial de realizar una broncoscopía con VAL. O sea que aparentemente los pacientes inmunodeprimidos, no se sabe por qué, sí puede ser porque tienen menos capacidad inmunológica para generar una respuesta y apaciguar, digamos, la carga viral bacteriana, pero tienen mayor rédito en el VAL. Bien, bueno, ya le pedimos el lavado. ¿Qué le vamos a pedir a ese lavado? Entonces, lo que ellos sugieren es que los estudios microbiológicos deben ordenarse de acuerdo con la presencia de factores de riesgo para patógenos particulares. Lo que le decía anteriormente es, de acuerdo a lo que uno sospecha, lo que vamos a pedir. Si sospechamos tuberculosis, le pediremos una baciloscopía con cultivo baciloscópico, pero orientamos siempre a la inmunodepresión del paciente y qué queremos buscar de acuerdo a las imágenes. Bien, obviamente cultivo de gérmenes comunes, porque así nosotros podemos desescalar la terapia que vamos a iniciar dentro de las 48 horas. Se puede pedir PCR para Staphylococcus camarsa,
Se puede pedir para Mycobacterium tuberculosis PCR también, y esto es sumamente importante, chicos, aparte de cultivo de gérmenes comunes, vamos a pedir cultivo baciloscópico y baciloscopía directa, porque eso no cuando nosotros pedimos lavado, nomás, no te va a analizar si tiene micobacterias, tuberculosis, entonces lo tenemos que pedir aparte. Eso se nos ha pasado en algunas otras oportunidades, ahora ya sabemos, entonces lo tenemos que pedir específicamente. Se puede pedir cultivo para anocardias, si sospechamos la anocardiosis, y hablar con el bacterio específicamente para que la busquen, y hongos profundos, cultivo de hongos profundos en el lavado. Las PCR para neumocistis también muy sensibles y específicas en los pacientes, pedir la PCR para neumocistis del lavado, y es más específica y sensible si el paciente es HIV. Pero en pacientes que no son HIV, discontinuar una terapia en un paciente que uno tiene una alta sospecha de neumocistis no lo recomiendo. También las PCRs del panel respiratorio en VAL se pide, eso es lo que yo le decía, que se hace en el hisopado nasofaringeo, en este caso lo pedimos en el lavado. Podemos pedir también PCR para clamidia, legionela, micoplasma. Tuvimos varios casos de clamidia citasi, y esos patógenos salieron de muestras del lavado, se pidió PCR. Como son PCR específicas, se mandan al CEMAR. Por lo menos la clamidia citasi, las otras no lo sé, pero las clamidia citasi sí al CEMAR. El galactomanán también se pide en el VAL. Acuérdense los falsos positivos, les dije anteriormente, y la PCR para Aspergillus también lo podemos pedir en el VAL. El beta-glucano no está para pedirlo en el VAL, pero se podría pedir. PCR para citomegalovirus también es muy específica cuando viene una alta carga viral, y muchas veces hay trabajos también que demostraron que están de la mano con el neumocistis. Entonces podemos tener una neumonía por neumocistis asociada a un citomegalo. Eh, Así que bueno, por ahí hay que tener en cuenta esas cosas que van de la mano. Y después el análisis celular es un conteo de células. En el lavado muchas veces cuando nosotros estudiamos para neumonía por
Bien, ¿me escuchan ahí? Sí, Caro. Bien, perfecto, ahí va. Ay, no me puedo creer que voy a arrancar. Ah, está. Bueno, que había quedado. Bien. Esto ya lo dimos, esto, perfecto, aspergillus. Ah, lo del recuento celular. Cuando nosotros hacemos el lavado, es importante desde el punto de vista, digamos, lo que vamos a sacar de ese lavado es el recuento celular. El recuento celular es muy patognomónico de determinadas patologías, por ejemplo, neumonía por hipersensibilidad, histiocitosis X, bueno, pero en estos casos, un recuento celular con predominio de neutrófilos, por ahí nos podría hacer sospechar de que es de etiología bacteriana. En el lavado, la mayoría de las células son macrófagos, predominantemente cuando lo hacemos, así que tenga un predominio de neutrófilos nos habla de algo bacteriano. Y también, bueno, mandar anatomía patológica, mandamos a cultivo, mandamos si queremos las PCR y después también mandamos anatomía patológica porque lo que hacen es una tinción con hematoxilina gaussina, con Grocot para ver hongos, así que lo mandamos también a una muestra de anatomía patológica, ya que hacemos todo, lo mandamos también a anatomía, incluso el estudio de anatomía patológica es muy específico para detectar neumocistis. Bien, la pregunta número 8 es ¿qué terapia empírica vamos a utilizar? Y lo que ellos sugieren es que los pacientes inmunodeprimidos sin factores de riesgo adicionales de bacterias resistentes a los medicamentos pueden recibir una terapia empírica inicial dirigida solo a los patógenos respiratorios centrales. Como ustedes les comenté anteriormente, ¿cuáles eran los patógenos respiratorios centrales? Entonces, si el paciente no tiene ninguno de las, digamos, los factores de riesgo, que más adelante les voy a decir, para gérmenes multiresistentes, vamos a tratarlo como una neumonía habitual. Bien. Bueno, esto no tiene mucho sentido. En la pregunta 9 es ¿en qué pacientes debería extenderse esta terapia empírica? Que es lo que yo le decía anteriormente, más allá de los patógenos respiratorios habituales. Ellos sugieren extender la terapia empírica cuando están presentes factores de riesgo para organismos resistentes a medicamentos o patógenos oportunistas y que el retraso de la terapia antimicrobiana empírica colocará al paciente en un mayor riesgo de mortalidad. Dependerá de la gravedad, o sea, de la forma de presentación, y esto es importante, la terapia profiláctica previa que haya tenido el paciente. Entonces, siempre tenemos que interrogar si el paciente hace TMS, si el paciente hace fluconazol, para ver hacia dónde lo vamos a dirigir. ¿Y qué papel juega en la pregunta 10 la gravedad de la neumonía en la selección de la terapia empírica inicial? A ver, nos viene un paciente relativamente estable o un paciente que requiere terapia intensiva. Lo que ellos sugieren es que la presencia de neumonía grave se puede utilizar como una indicación para iniciar una terapia empírica cubriendo gérmenes gram positivos y gram negativos resistentes. O sea, hacer una terapia de amplio espectro seguida de una rápida desescalación si no se identifica ese patógeno multiresistente. O sea, que el paciente inmunodeprimido que nos viene muy grave, bueno, sí estamos, digamos, permitidos utilizar, cubrir gérmenes gram positivos, gram negativos resistentes, y después desescalarlo. Siempre empezar de arriba para abajo es la terapia de desescalación, distinta a la de escalación que también se usa, pero ahora lo que proponen las guías es desescalar. Pero que hay riesgo, obviamente, de generar más resistencia. Y no siempre tenemos que tener en cuenta que no siempre los pacientes que están más graves son los que tienen, digamos, son por gérmenes multiresistentes, porque bien sabemos que una neumonía por neumococo puede hacer un shock séptico tremendo, una falla multiorgánica y es un neumococo con una MS, digamos, anda bien. Entonces, esto como que lo ponen en discusión. En la pregunta 11 es, ¿en qué pacientes inmunodeprimidos se deberá extender la terapia empírica inicial para cubrir neumonía por camarse? O sea, como ustedes saben, los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, que nosotros actualmente tenemos una gran prevalencia de Staphylococcus aureus. Esto también se habla en las guías de neumonía de la comunidad, de también a cuáles pacientes tenemos que cubrir el estáfilo. Esta terapia empírica inicial debe tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de colonización o infección por camarsa en los 12 meses anteriores. Entonces vamos a la historia clínica. A ver, tiene un hisopado nasal, el paciente que viene de Pilares, el hisopado de vigilancia, tiene un camarsa, tuvo estáfilo en un urocultivo, tuvo estáfilo en alguna secreción bronquial, estuvo intubado en terapia, estos que tuvimos COVID con un montón de tratamientos y tuvo un estáfilo metierre. Ojo, hay que tratarlo, hay que cubrirlo siempre.
Otros factores de riesgo es, si usó previamente antibióticos, muchos, o sea, la mayoría de nuestros pacientes inmunodeprimidos ya usaron antibióticos. Si estuvieron hospitalizados, también, la mayoría. Si tuvieron están en hemodiálisis o si tienen heridas que están siendo curadas. O sea, soluciones de continuidad en la piel, escaras, eh, alguna celulitis que encima el paciente después tiene una neumonía. O sea que en ese caso ellos recomiendan la vancomicina linezolid como primera línea de terapia empírica. En España la vancomicina prácticamente ni la usan para la neumonía por Camarsa, porque no tiene buena penetrancia al pulmón. Entonces prefieren el linezolid. Acá en esta guía la dan cualquiera de las dos, no ponen ni una ni otra sobre encima, así que se podría usar tranquilamente. Y lo que les decía, en regiones con alta prevalencia de Camarsa, lo inician empíricamente ya los miembros de, digamos, de este consenso ya dicen como que hay que iniciarlo. Todo paciente inmunodeprimido que viene con neumonía usa directamente cubriendo Camarsa. Bueno, y acá lo que te dice es que también un resultado negativo y del hisopado para Camarsa, con ausencia de cocos gram positivos en el esputo, un cultivo respiratorio negativo, sí nos puede ayudar a desescalar, que esto lo hacemos habitualmente. El paciente no tiene ningún cultivo, ningún, digamos, factor para pensar que tiene Staphylococcus en la secreción o que no nos crece, lo desescalamos. Bien. Pero bueno, la pregunta 12 es, ¿en qué pacientes inmunodeprimidos se deberá extender la terapia empírica inicial para cubrir las neumonías debido a bacilos gram negativos farmacoresistentes como la pseudomonas? Entonces acá viene, está bien, no lo cubrimos con AMS, ¿con qué cubrimos estos gérmenes gram negativos? Entonces, lo que ellos sugieren es que la terapia empírica inicial para pacientes inmunodeprimidos debe cubrir bacilos gram negativos resistentes si hay un antecedente de colonización, lo que les decía anteriormente pasa lo mismo con el estáfilo, o infección por un bacilo gram negativo resistente en los 12 meses anteriores. Si tuvo hospitalización previa con antibiótico de amplio espectro, si tiene traqueostomía, si está neutropénico o tiene antecedentes de comorbilidad pulmonar. Comorbilidad pulmonar son los siguientes. Hay que tener en cuenta lo que le decía, el antecedente de la colonización o haber realizado fármacos para gérmenes multiresistentes 12 meses previo a la hospitalización. Y las comorbilidades, pero no cualquier EPOC. Por ejemplo, el EPOC que usó corticoides largo tiempo, el EPOC Gold D, el EPOC que ustedes ven que tiene 4 fármacos inhalados, que en el último año se internó 3 veces, los pacientes que tienen bronquiectasias, los pacientes con fibrosis quística, los pacientes que tienen traqueostomía, hay que cubrir pseudomonas. Pipertazo o carbapenem, que es lo que usamos habitualmente, el tratamiento básico. Ojo, y esto me pareció re interesante lo que decía el artículo, es que la ceftazidima no tiene actividad contra streptoneumonía, entonces no se debe utilizar como monoterapia. ¿Qué quiere decir? Que está bien, podemos tener, este paciente tiene todos los antecedentes para tener un germen multiresistente, una pseudomonas, pero si nosotros le dejamos cefta, banco, no lo vamos a cubrir contra neumococo, y a lo mejor no estamos ahí estamos fallando en la terapéutica, que no cubrimos lo inicial, lo que yo les decía, los gérmenes más frecuentes a tener en cuenta. Bien, la pregunta 13 es, ¿en qué pacientes inmunodeprimidos debe extenderse la terapia empírica inicial para cubrir digamos, las neumonías, pero que tienen estos bacilos gram negativos multiresistentes? ¿Cuáles son? Los carbapenemas, los productores de carbapenemasa o los KPC y los beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, ellos sugieren que pacientes con antecedente de colonización o infección por estos gérmenes multiresistentes, que son los que habitualmente nosotros damos aislamiento de contacto, la terapia inicial debe cubrir la posibilidad de infección por estos gram negativos multiresistentes. O sea, cubrirlo. Los pacientes que tenemos antecedentes, que tienen una cinetobacter en la secreción, le daremos colistin, le daremos meropenem, pero tener siempre en cuenta las colonizaciones de estos gérmenes previos. En la pregunta 14 es, ¿en qué pacientes inmunodeprimidos tenemos que considerar la posibilidad de que sea una neumocistis? Que también siempre esto a mí me mata porque siempre dudo de que sea o no una neumocistis. Porque no los cubrimos con los antibióticos que ponemos habitualmente, porque muchas veces no llegamos a hacerle el lavado, porque no espectora, porque no es viral, ¿no? Bueno, entonces lo que ellos sugieren es que la terapia empírica hay que extenderla cubriendo neumocistis en pacientes que tienen infiltrados intersticiales difusos, bilaterales, opacidades alveolares que no están recibiendo profilaxis para neumocistis. Ojo, nosotros tenemos muchos pacientes que hacen Bactrim trisemanal. Entonces esos pacientes
Y es menos probable porque están con profilaxis. Entonces, hay que estar atentos, como les decía, estar atentos a esas profilaxis que reciben, porque en esta guía nos orienta más a qué vamos a cubrir en base a eso. Y aquellos que son pacientes HIV recién diagnosticados o que no reciben terapia antirretroviral o que tienen CD4 menores a 200, o pacientes que no son HIV pero tienen una inmunidad mediada por células gravemente deterioradas, por ejemplo, los que toman glucocorticoides con citotóxicos, como les decía anteriormente, con la dosis acumulada de corticoides. Cuando sospechamos neumocistis, el tratamiento es trimetoprim sulfamethoxazol, se le agrega a lo que nosotros le vamos a cubrir. Si vamos a cubrir estáfilo, banco o linezolid más tazonam más Bactrim. La dosis es de 15 a 20 miligramos kilo día, repartido en 3 o 4 dosis por vía endovenosa, vía oral, vía endovenosa. La dosis de TMS es la misma para pacientes con neumocitis, tanto HIV como pacientes no HIV. La única salvedad es que en el paciente HIV, que esto yo siempre les digo, que están hipotsémicos, que tienen una PO2 aire ambiente menor a 70, se le agrega corticoides, no los otros. Los otros ya se demostró que no se benefician con corticoides. Entonces, si tenemos un paciente trasplantado de médula ósea que tiene un hemocisti, no tiene sentido agregarle corticoides, solamente los HIV. O un gradiente alveolo arterial, que es un A-A, que se calcula para determinar si la hipoxemia es de causa exclusivamente pulmonar o si tiene un componente más mixto, nos va a orientar, en este caso, desde un gradiente A-A mayor a 35 de compromiso pulmonar. O sea, la hipoxemia es pura y exclusivamente un desequilibrio ventilación-perfusión, un SHANT, digamos. En la pregunta 15 es, ¿en qué pacientes inmunodeprimidos debería extenderse la terapia para cubrir aspergillus? También otra gran duda que siempre nos surge, ¿qué tiene? Nos le hacemos una tomografía y tiene esta cavidad con un nivel que parece con todo un halo alrededor, entonces ahí ellos dicen que si nosotros le hacemos una tomografía al paciente y vemos estas imágenes, pacientes con cáncer, con neutropenia severa y prolongada, esto lo habíamos hablado el otro día, los pacientes que siguen neutropénicos febriles, cuando se hace extensa la neutropenia más de 7 días, que le hacemos una tomografía y tiene un patrón nodular con un halo de atenuación en vidrio desmerilado, una cavitación, y que esto es neumocistia hasta que se demuestre lo contrario, perdón, aspergillus, hay que tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Si nosotros tenemos el diagnóstico de aspergillus pulmonar o aspergilosis invasiva, el voriconazol es la primera línea de tratamiento. Esto es nuevo, relativamente nuevo, pero es como primera línea, cuando ustedes le pregunten, es el voriconazol. Pero no la sugieren como terapia empírica cuando nosotros tenemos esa imagen y sospechamos un aspergillus, puede ser cualquier otro hongo. Puede ser una mucormicosis, puede ser un criptococo menos probable, pero bueno, pueden ser cualquiera de los otros hongos, entonces no nos tenemos que jugar a no ser que tengamos un diagnóstico exacto. Entonces, como el voriconazol no cubre las mucormicosis, no se considera como terapia inicial. Entonces, lo que vamos a hacer como terapia empírica es la anfotericina, que acá dice liposomal. Chicos, no tenemos liposomal, pero sale muy cara, entonces en el sanatorio quedamos la anfotericina de soxicolato común y silvestre. Por eso el paciente hace esos shock anafilácticos, por eso el paciente hace falla renal, hace todos los trastornos del medio interno, que también lo vamos a ver muy, muy, muy frecuentes. Pero si el paciente tiene antecedentes de falla renal, hay que tratarlo con anfoliposomal, sería lo ideal. Porque no da falla renal y no da tantos de esos shock anafilácticos que vamos a ver. Los pacientes que no toleran la anfotericina, que ojo que no, lo vamos a tener, tuvimos varios pacientes que hicieron reacciones severas, como terapia alternativa se indica el isavuconazol, 200 miligramos cada 8 horas, entonces ahí cubrimos sí mucormicosis, cubrimos aspergillus, cubrimos todas las micosis. Bien. En la pregunta 16 es, ¿en qué pacientes inmunodeprimidos vamos a extender la terapia empírica inicial para tratar estos mucororales? Entonces, ellos sugieren que cubrir la posibilidad de neumonía por hongos filamentosos en pacientes que tienen cáncer con quimioterapia, con una neutropenia muy severa y el patrón nodular radiográfico, signo del halo inverso, y más que nada se agregan derrame pleural. Y yo les agrego a esto, mucororales hay que pensar cuando el paciente también tiene lesiones en nasales, en puente nasal, en el piso de la boca, son hongos que son muy necrotizantes, que hacen toda una destrucción del tejido, entonces en esos pacientes, ojo, si un paciente tiene todas lesiones en la mucosa nasal, necróticas, ulceradas, y encima, o una sinusitis, y encima hace todo un patrón nodular, que acá como lo describen, si lo recuerdan, recién les dije, es lo mismo que el aspergillus. Entonces, en ese caso, vamos a tratarlo con anfotericina.
Y también tenemos que sospecharlo en los pacientes, o sea, porque predispone más los pacientes que hacen entonces, profilaxis con voriconazol. Algunos pacientes, la verdad que no recuerdo haber tenido alguno, pero los pacientes que dentro de las profilaxias antimicóticas por el tratamiento que están recibiendo están con voriconazol, eso le da predisposición a infectarse por mucororales. Entonces, como les dije anteriormente, la anfotericina liposomal sería el fármaco de primera elección, seguido con el isavuconazol si no lo tolera. Bien, ¿en qué paciente vamos a sospechar nocardiosis? Se sugiere una terapia empírica cuando el paciente es trasplantado, porque la nocardia es más frecuente en los trasplantados de corazón, pulmón, hígado, hematopoyético, que tienen una neumonía y además tienen, ojo, con los síntomas cerebrales, que tienen una neumonía, un absceso pulmonar y tienen algo cerebral, que no están recibiendo profilaxis con Bactrim, con TMS, esos pacientes tienen más riesgo de nocardia. Entonces, en los pacientes nosotros tenemos lesiones cutáneas, que lo hemos tenido, que Flor se va a acordar, lesiones cutáneas, nodulares, más trastornos neurológicos, más unos nodulitos subpleurales bivasales con algo de derrame pleural, es nocardia hasta que se demuestre lo contrario también. Entonces, en esos casos ahí está bueno hacer una biopsia si tenemos lesiones cutáneas, pero si hay lesión cerebral también pensar en nocardia y el tratamiento, perdón, para la nocardiosis es con Bactrim. Primera elección. En caso de que no tolere el Bactrim, segunda elección es el Linezolid. Pero primera elección siempre es el Bactrim, como la misma dosis que les comenté para neumocistis. En la pregunta 18 es en qué paciente inmunodeprimidos, debería extenderse la terapia empírica para cubrir virus varicela zoster. Nos viene un paciente con estas lesiones ampollares, en distintos estadios, con algunas costras, úlceras, y además viene con infiltrados reticulonodulares bilaterales. Ellos sugieren la adición de aciclovir de 10 a 15 miligramos kilo cada 8 horas al régimen empírico inicial. Siempre es al régimen empírico inicial, no solamente eso. O sea, vamos a cubrir gérmenes gram positivos, gram negativos, de acuerdo a la inmunosupresión que tenga, y le vamos a agregar, ya sea el Bactrim, ya sea el aciclovir, el ganciclovir. Lo que sí, como frutilla de color, lo que es en virus varicela zoster, sí son lesiones muy puntiformes, bilaterales en el pulmón, y algunas pueden estar calcificadas. Entonces, muchas veces vamos a tener algunos pacientes que vienen con el pulmón con infiltrados bilaterales, con todo calcio, que en la tomografía son todas calcificaciones mínimas, microcalcificaciones, son pacientes que probablemente hayan tenido una afectación pulmonar por el virus varicela zoster. En la pregunta 19, ¿en qué paciente inmunodeprimido se va a extender la terapia para citomegalovirus? Como les dije inicialmente, pacientes con neumonía intersticial, porque esto es más intersticial, lo que es viral. Después de un trasplante de pulmón, es muy frecuente después del trasplante de pulmón la neumonía por citomegalo o un trasplantado de médula. En estos pacientes, cubrirla, tenerla en cuenta. Se puede pedir PCR en sangre, como les dije, si es muy alta y el paciente tiene unos infiltrados en vidrio esmerilado, hay que sospecharlo, pero si es baja no lo descarta. En este caso sí estaría bien un lavado, porque en el lavado se ven las inclusiones citoplasmáticas del citomegalo en la anatomía patológica, nos orienta. Y en este caso, cuando es citomegalo, se usa ganciclovir, no aciclovir, 5 miligramos kilo endovenoso cada 12 horas, y bueno, se ajusta a función renal. En la pregunta 20, obviamente, la gran bacteria nuestra, que es ¿cuándo vamos a cubrir Mycobacterium tuberculosis? Ellos sugieren no iniciar una terapia empírica para TBC. Ellas dicen que también son frecuentes en pacientes que usan inhibidores del factor de necrosis tumoral, pacientes que están haciendo corticoides a altas dosis. Nosotros, la verdad que esta es una guía británica que si bien son expertos de todo el mundo, obviamente no tienen la misma prevalencia que nosotros que tenemos de tuberculosis, entonces nosotros una caverna en un lóbulo superior y es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, y obviamente que todos estos pacientes la pueden reactivar. Entonces, ya tenemos latente la tuberculosis ahí y en un paciente inmunodeprimido, y sí, sospecharlo. Por eso el esputo seriado, el esputo como les remarco, pedir vaciloscopía, cultivo vaciloscópico, PCR para TBC, estar atentos a eso. Bien, y por último la pregunta 21 es, ¿en qué paciente inmunodeprimido se debe extender la terapia empírica para cubrir parásitos? Ellos no sugieren iniciar una terapia empírica para parásitos, sí
consideran que los parásitos que pueden producir neumonías en el inmunodeprimido es el Strongyloides stercolaris y el Toxoplasma. Strongyloides stercolaris es típico del HIV, paciente con diarrea, con una neumonía bilateral grosera, con broncoespasmo, hace como un síndrome de hiperreactivación, como, no me sale, sí, como una hiperreactivación, con toda una respuesta inflamatoria inmunológica muy importante, hasta se choca al paciente, es difícil también darse cuenta cuando lo tiene, pero en ese caso, cuando los pacientes tienen estrongiloides en la materia fecal, tendría indicación de tratarse con ivermectina. Y para toxoplasma, si hay una neumonía por toxoplasma, la verdad que no sé si alguna vez la vamos a diagnosticar, pero el tratamiento es pirimetamina sulfadiazina. Bien, a modo de discusión, se han desarrollado en esta guía sugerencias generales para el tratamiento inicial de los pacientes inmunodeprimidos hospitalizados con neumonía. La atención de estos pacientes debe ser realizada por un grupo multidisciplinario de especialistas, obviamente discutir, analizar cada caso, tener bien todos los antecedentes, todas las drogas que está realizando, tener en cuenta bien la quimioterapia. A veces uno pregunta por qué quimio están haciendo, está bueno buscar después digamos, en el prospecto de estos quimioterápicos, todos los efectos adversos y a qué están asociados, qué infecciones están asociados. Y por último, los pacientes inmunodeprimidos se excluyeron de los estudios prospectivos y aleatorizados en el tratamiento de la neumonía, entonces existe una necesidad urgente de generar evidencia científica en este campo. Está buena esta guía que ellos hicieron con todas sus preguntas, que la verdad que son lo que nos hacemos diariamente, no hay respuestas con nivel de evidencia muy alto, sí son opinión de expertos y lo que se sabe de los trabajos publicados, pero todavía tenemos un largo camino y me parece lo más importante a rescatar de todo esto es los estudios complementarios, a quién pedírselo para saber después lo que encontramos, ¿no? Vamos a encontrar con un neumocistis, pero el paciente tiene neumonía de neumocistis o una colonización. Entonces, nada, bueno, dejo abierto a preguntas, lo que me quieran preguntar, y muchas gracias por escucharme. Ay, no sé si tengo que... Chicos, si estoy hablando al pedo hace una hora, los mato. Pregúntenme algo. Yo quiero saber si nos pasás el power, Caro, porque son muchas cosas. Sí, les paso. Bueno, Ay, dale, no, pensé que genial. ahí estaba hablando. Ay, no, chicos, por favor. No, Me no, puse colorada. Hablé el pedo una hora. O por lo menos media hora. no. Bueno, me parece que está bastante claro en qué sí, qué no, y qué antibióticos, si bien no dice qué antibióticos específicos hacer, sí te orienta, por lo menos Tazonam y Meropenem o Imipenem, todos los carbapenem lo considera, y considera vancomicina o linezolid, y después cada caso puntual, cómo los vamos a tratar. Caro, te hago una pregunta. Sí. En los casos en que usás Cefta y Banco, que decía que no cubre el estrepto, ¿ahí qué usás? O sea, ¿usás Cefta? Sí, por eso, o sea, en ese caso usar ceftriaxona, pero no cubre pseudomonas, entonces Claro, lo ideal sería usar tazonam, piperacina, paso tazobactam, directamente. sí, Ujú. o cefepime, pero la ¿Y ceftazidima, Cefta Vivactam no? sí, lo nombra la ceftavi por los gérmenes multiresistentes, el ceftolozano tazobactam también lo nombra, y nombra otro que no tenemos acá, que no me acuerdo el nombre, pero ceftavi, ceftolozano tazobactam sí los nombran, y las Ceftavi cubre estáfilo, que está bueno eso también. Claro. O sea, eso cubrirías todo. Pero la Mm, ceftazidima no lo considera como para neumococo. O sea, cuando uno tiene un bloque neumónico y está ahí, no como terapia empírica inicial, no lo pone esta guía. bien, Más que nada para que tengamos en cuenta que a veces lo usamos. claro, por eso. Quizás te conviene directamente arrancar con Tazo y no, Sí. Sí, no, ellos ponen como que estos pacientes inmunodeprimidos, si no tienen factores de riesgo, o sea, un paciente que tiene la primer quimioterapia, que hizo una quimio ambulatoria que fue y vino y nada más, a lo mejor ahí sí podés iniciar con una terapia para los gérmenes habituales, AMS claritro o levofloxacina.
pero los pacientes, la mayoría de nuestros pacientes inmunodeprimidos como que serían los menos eso, porque la mayoría de estos pacientes son pacientes que están rehospitalizados, que tienen muchas internaciones, Sí, que ya recibieron miles. antibióticos, entonces, Sí, tal cual. bien, Genial. Gracias, Caro. de nada. Estuvo re buena la Gracias charla. por Me preguntar, encantó. Vicky. Ay, bueno, Bueno, esperamos el power. bueno, les mando el power y me lo estudian. Después les doy, está la otra clase, no sé si algunos estuvieron el año pasado, de neumonía, las preguntas de la guía de neumonía de la comunidad. También es un consenso que no es el CHEST, es de la ERS, que se preguntan también así, a quiénes se hace radiografía de control, sí o no, se hace hemocultivos en el paciente con neumonía, sí o no, así que yo después se las doy. Esa salió en noviembre del año pasado, justo hace un año, y todavía se sigue replicando en todas las revistas de discusiones que hay de ese artículo. Bárbaro. Bárbaro. También, Avísanos. pues sí, con el Power nos podrían mandar la guía, acá tenemos las dos cosas ahí adosadas. Dale, sí, 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 les mando. Así ya lo tienen. Buenísimo. Bueno, espero que les haya Bueno, servido Caro. y perdón porque justo me tocaron el timbre. No Así que pasa bueno, nada. obviamente cualquier cosita mañana me preguntan y bueno, los dejo descansar. Saludos a todos. Dale, buenísimo. Un besito. Gracias. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Chau.